12:38 abrimos la Junta de Portavoces en Hoy por Hoy en Valladolid en la cadena SER. Hoy han llegado todos prácticamente a tiempo, menos Pilar Vicente, pero lo han hecho porque han venido en taxi, que es de lo que vamos a hablar hoy en la Junta de Portavoces. Vamos a ir saludando a Luis Vélez, concejal de Seguridad y Movilidad, que nos quería poner un semáforo. Por cierto, mejor que usted no le puede poner nadie, don Luis. Sí, yo creo que poner un semáforo ahí, que había mucho tráfico de peatones. Carlos Fernández, del Partido Popular. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Está Manuel Sarabia, había visto mala palabra, don Manuel. Muy buenos días. Que me miraba hoy así con cara como diciendo, no sé qué pasa, a lo mejor porque estábamos hablando de viajes con Charo Chávez, que hoy viene como siempre con Sí se puede, y que alguna vez hemos hablado de viajes con ella. También nos falta Pilar Vicente. Buenos días, Charo. Hola, buenos días. Pilar Vicente, que no sé si está hoy en comisión o no. Estará a punto de llegar, ¿no? Pero por favor, más semáforos en Valladolid, ¿no? Que ya tenemos el récord, ¿no?, del mundo mundial. Yo creo que ya más si Carlos no le pedía para la emisora. Yo ponemos una rotonda, otros sistemas, pero yo creo que ya semáforos ya hay bastantes en la ciudad, incluso donde no sé si es precisamente necesario. Bueno, en todo caso, es una opinión. Vamos a hablar de taxis porque mañana pleno del Ayuntamiento, con un acuerdo, la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa para la concesión de licencias y autorizaciones de los taxis. Son 466 las licencias en Valladolid y queremos conocer cómo afronta este sector los cambios que se avecinan y la nueva realidad. Una primera aproximación, concejal de Seguridad y Movilidad, Luis Vélez. Bueno, mañana se lleva la ordenanza fiscal, pero es un tema menor, porque fundamentalmente es la adaptación a la nueva ordenanza que hemos aprobado hace ya, que lleva en vigor ya hace algunas semanas, que hemos aprobado hace algunos meses, de la ordenanza territorial de prestación conjunta del taxi, en todo lo que conocemos como área metropolitana, que afecta a 25 municipios, con la incorporación hace algún tiempo ya de Aldea Mayor también, que se había quedado fuera y que finalmente se incorporó, y con la incorporación, una vez que se resolvieron los contenciosos y que además el Ayuntamiento de Arroyo lo solicitó a la Junta y la Junta ha dictado la resolución, pues también del municipio de Arroyo, digo 25 municipios incluyendo la capital. Yo creo que es realmente lo importante, que estamos avanzando en el buen camino, beneficiando de alguna forma con esta mayor amplitud del campo de trabajo al sector del taxi, pero también beneficiando a los usuarios que van a poder utilizar este servicio público dentro de todo el área territorial, dentro de estos 25 municipios, con unas tarifas únicas que ya están en marcha también, que aprobó la Comisión de Precios de la Junta de Castilla y León. Y yo creo que bueno, es una suma de esfuerzos de diferentes administraciones y de diferentes intereses que va a ser positivo, yo creo que, como decía al principio, tanto para el sector como para el usuario. Buscamos la primera opinión del Partido Popular, Carlos Fernández. Bien, pues nosotros nos parece efectivamente que la aprobación de una actuación conjunta en toda la comunidad urbana de Valladolid en el sector del taxi ha sido un paso adelante, como decía el concejal, como decía Luis Vélez, y nosotros hemos estado de acuerdo en ello. Sí es cierto que entendemos que se ha demorado demasiado, porque ya al final de la legislatura anterior prácticamente estaba a punto el acuerdo, faltaban de incorporarse un municipio importante como era Arroyo, y faltaba que la Junta de Castilla y León delegara en el Ayuntamiento la ordenación, como así se hizo en el año 2015, quiero recordar que en el mes de junio, y bueno, pues se ha tardado un tiempo, entendemos que excesivo, pero el paso entendemos que es bueno y favorable. Otra cosa es que entendemos que en el sector del taxi, por lo que a nosotros nos llega, hay un descontento importante, y creemos que la Concejalía de Movilidad debe hacer un esfuerzo muy importante por encontrar un consenso en ese sector, que entiendo que es un sector complicado, pero que en este momento hay un importante descontento. Manuel Sarabia, concejal de Urbanismo y hoy portavoz de Valladolid, toma la palabra. Bueno, pues efectivamente el asunto que va mañana al Pleno, yo no sé ni siquiera si va a haber debate, porque en la comisión se aprobó por unanimidad, y entonces yo creo que es un asunto asumido y bien visto por todos los grupos. Otro tema, otra cuestión es lo que acaba de comentar Carlos Fernández, que es verdad, es un sector complicado y que tiene ciertos conflictos, podemos decir, internos. Hay una parte que lo ve de una manera, otra parte que lo ve de otra, y es difícil llegar a un consenso, es muy difícil, y en eso yo creo que está trabajando la Concejalía de Movilidad desde hace tiempo.
porque luego el resto de los temas, los que se refieren ya que tienen que ver más con la ciudad, los carriles exclusivos, la regulación de paradas, las características también incluso de vehículos o de combustibles, yo creo que eso hay mucho menos conflicto. Donde están más los problemas son en la estructura interna o en el funcionamiento interno del propio sector. Continuamos con Si se puede, Charo Chávez. Bueno, yo creo que todos, he sabido por todos que en el Pleno, cuando se aprobó precisamente esta ordenanza reguladora, pues había acuerdo, porque todos hemos entendido que regular las actuaciones a nivel metropolitano del taxi eran necesarias. Es verdad que se han demorado, que han llegado tarde, y eso obviamente también ha producido, yo creo que quizás algunas complicaciones de más en la relación con el sector del taxi. También es verdad que, bueno, yo creo que hay que ser críticos, y la Junta en este caso, aunque había hecho la delegación, pero como siempre la ha hecho sin una financiación añadida para poder gestionar en condiciones un servicio necesario, y que además ya ha sido una aspiración, yo creo que unánime, de todo el sector del taxi. Yo creo que eso es algo que hay que seguir reivindicando, porque lógicamente, no siendo una competencia propia del ayuntamiento, pues yo creo que estos acuerdos merecen la pena que se haga una inversión, porque obviamente va a beneficiar al sector. Y es verdad que hay una complicación en el sector del taxi. En mi opinión, creo que a veces todos, desde las administraciones muchas veces, pero también desde el propio sector, tenemos una visión quizás cortoplacista y bastante limitada. Yo creo que el sistema, que el taxi en los últimos años especialmente, y como consecuencia de la crisis, pues ha sufrido una precarización bastante grande. Han visto mermadas sus expectativas de negocio porque son autónomos, y como todos los autónomos en este país, pues sufren, yo creo que en muchas cuestiones, unas situaciones de desigualdad frente a otro tipo de profesionales, de negocios, etcétera, y que eso indudablemente es un problema y que hace que estén muy preocupados constantemente. Han centrado la solución del mismo quizás en cuestiones que creo que es difícil resolver de momento, porque afectaría a otras personas como son los contratados, pero también creo que el sector del taxi tiene que ponerse un poco las pilas. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos una amenaza inminente, obviamente, que es todo este servicio de taxis de las empresas como Uber, por ejemplo, y que hay una legislación que les va a afectar, y que puede que en Valladolid todavía, que ya han empezado a hacer algunas incursiones, no les ha afectado de lleno, pero que es un problema real que tienen ahí. Luego, en mi segunda intervención, diré en mi opinión lo que creo que ahí las administraciones, en este caso el ayuntamiento, tienen que echar un cable también grande para ayudar a que este sector, desde luego, sea pues ese servicio que todos esperamos y necesitamos del taxi. 12:46, al final Pilar Vicente no ha podido asistir porque continúan conversando los portavoces de los grupos políticos de la Diputación sobre el método para concluir la comisión de investigación de Meseta Esquí, así que vamos con una segunda intervención del concejal Luis Vélez. Sí, bueno, pues es verdad que es una regulación compleja el tema del taxi metropolitano, un sector complicado, y es verdad que ha tenido retrasos, pero no de este mandato. Se viene hablando del taxi metropolitano y del área metropolitana y el transporte metropolitano desde hace bastantes años. Ahora lo que hemos conseguido ha sido que vea la luz, y además es posible que hayamos tardado un poco más por hacer un proceso amplio de participación pública, pero nos parecía muy importante que la regulación, la normativa, saliera con el máximo consenso posible de todas las partes implicadas. Los grupos municipales del ayuntamiento, pero también el propio sector a través de las asociaciones del taxi que han podido participar, y también los ayuntamientos, los 25 ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas que han podido participar en el proceso de regulación. Y por tanto, yo creo que en todo caso ahora tenemos una normativa que ha echado a andar, y que entre todos tenemos que intentar favorecer de alguna forma este sector, que es fundamental y que es verdad que ha sufrido, es uno de los que más probablemente haya sufrido la crisis económica en los últimos años. Y también hay que tener en cuenta que nosotros debemos tener una perspectiva amplia del sector, pensar en las 466 licencias que hay en la ciudad de Valladolid, algunas que se han sumado en este caso de Boecillo, Arroyo, Laguna de Dura y Villanubla, pero también pensar en los 130 asalariados, que son familias que viven del sector del taxi, que no tienen licencia en propiedad, pero que trabajan para el sector del taxi, que también como administración y como Ayuntamiento de Valladolid nos debe de preocupar. Yo creo que hemos arrancado con una normativa importante que tenemos que desarrollar en los próximos meses, y que hay cuestiones pues que tenemos que ir abordando con el propio sector, como por ejemplo
hay un plazo de un año para que todos los vehículos se adapten para el pago con tarjeta. Yo creo que es algo que va a beneficiar al usuario. Para buscar una imagen corporativa que afecte a todos, también vamos a hacerlo, y lo hemos dicho, con el menor coste posible para el taxista. Y bueno, pues estamos, como saben, estudiando la reubicación o la mejora de algunas paradas de taxi también en la ciudad de Valladolid, y fijando con los ayuntamientos las paradas que tienen que existir en cada uno de los municipios. Lo que ocurre es que los profesionales del taxi de Valladolid decían ya que a las consecuencias de la crisis se añade el hecho de que a esas 466 licencias se sumen las de los municipios del entorno. ¿Eso cómo se va a consensuar? ¿O simplemente es una realidad nueva a la que hay que hacer, frente? Eso es un escenario nuevo. Las licencias ya se han incorporado, son muy pocas comparado con las de Valladolid, y sin embargo los taxistas de Valladolid van a poder operar en todo el territorio, en todos estos 25 municipios. Hay hoteles, por ejemplo, por ponerles un ejemplo simple, que al inicio del mandato yo me acuerdo un par de hoteles que hay ubicados en el municipio de Arroyo, que nos llamaron para ver si podíamos buscar alguna solución para que los taxistas de la ciudad les pudieran dar servicio. Y es que al estar ubicados en otra localidad no les podían dar servicio, porque el servicio que se le podía dar era el municipio de Arroyo, que tenía únicamente 5 licencias, y a veces pues los clientes no se organizan para salir, y a veces lógicamente hay 3 o 4 clientes de un hotel que necesitan un taxi a la vez y no se les podía prestar ese servicio. Yo creo que es algo ilógico. Yo creo que debemos adaptarnos a la nueva realidad y a las nuevas circunstancias, y en este caso yo creo que va a beneficiar a todo el sector, que van a tener un abanico mucho más amplio de trabajo, y desde luego que todo lo que esté en nuestra mano como administración, lo que tenemos que hacer es ayudar y apoyarlo. Manuel Sarabia, toma la palabra. Carlos Fernández. Falta Carlos, no disculpe el portavoz del PP. Como había levantado Manuel Sarabia. Disculpe el turno para el portavoz del PP, Carlos Fernández. Hablaba el concejal de movilidad, Luis Vélez, de que ahora comienza un camino, entre otras cosas, de implantar, por ejemplo, decía, en todos los vehículos el pago con tarjeta, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos denuncian algunas cosas que están más atrás, más básicas. Entonces, por lo menos algunos taxistas de Valladolid nos dicen que a estos taxis que se han incorporado del área metropolitana no se les ha hecho la misma inspección que se les hace a los taxis de Valladolid. Entonces parece que si van a trabajar todos conjuntamente deben de pasar todos por la misma inspección, que deben de tener la misma oferta, por decirlo de alguna manera, porque parece ser que incluso hay algún taxi de los que se ha incorporado que ni siquiera tiene taxímetro, con lo cual es difícil controlar cómo se aplica esa tarifa unitaria. Yo, ¿no? Claro, ¿cómo aplicamos una tarifa unitaria con taxis que no tienen taxímetro? Decía antes Charo Chávez que la Junta de Castellón había delegado estas competencias en el Ayuntamiento sin financiación, y eso es cierto, pero vamos, es una competencia que no necesitaba financiación, y desde luego el informe del interventor, cuando se hizo la ordenanza, así lo hizo constar, que no había ningún problema de financiación. Entonces, yo creo que lo que le pedimos a la concejalía es que lidere este proceso, que se reúna con todas las partes, con las asociaciones, con los asalariados, porque efectivamente no es solo un sector de autónomos, como antes de alguna manera comentaba Charo Chávez, es un sector donde hay en Valladolid 160 y tantos trabajadores, creo que son. Entonces hay que aunar muchos intereses, y sobre todo hay que aunar los intereses de los ciudadanos de Valladolid, del área metropolitana, que es lo más importante. Y por tanto, esta responsabilidad le corresponde a la Concejalía de Movilidad, y nosotros le pedimos que asuma esa responsabilidad, que asume ese liderazgo, y que intente alcanzar este alto consenso con todos los profesionales del taxi. Ahora sí, Manuel Sarabia. Ahora sí. Bueno, yo querría comentar de lo que se viene hablando, de 2 o 3 cosas. En primer lugar, que esos cambios, como decíamos antes, yo creo que lo que tiene que ver con la regulación metropolitana de la ciudad, yo creo que se va haciendo bien y se va a hacer. Por ejemplo, lo del pago con tarjeta, hay muchísimos taxis, yo creo que la mayoría, que ya lo tienen. O sea, claro, que tú puedes ahora pagar con preguntas, y la gran mayoría. En segundo lugar, lo de la regulación metropolitana es que es algo, creo que es lógico, es razonable. El funcionamiento del, vamos a llamar, área metropolitana, aunque no exista
está todavía, pero el funcionamiento del entorno metropolitano de Valladolid es real. En muchos días, sobre todo los fines de semana, pues hay mucha gente que coge el taxi desde algunos de los municipios hacia la ciudad y de la ciudad a los municipios, y yo creo que eso regularlo bien me parece que es razonable, que es lógico, yo creo que lo entiende todo el mundo. Y en tercer lugar, lo de los conflictos. Es verdad, básicamente es lo que se ha dicho, es el punto de vista de los asalariados y el punto de vista de los autónomos, que no coincide, y que cuando ha habido, sobre todo, yo quiero creer que ahora es un poco mejor las perspectivas, pero que cuando ha habido muy poca demanda, pues claro, al final eran las horas, cómo se repartían, cómo se ocupaban, y ahí es donde estaba, yo creo, parte del lío, el conflicto interno entre, ya digo, asalariados, autónomos, que es muy difícil de regular, porque además es que es más bien, incluso muchas de las cosas que se pedían, me parece que por algunos de los grupos me parece que desbordaban incluso la capacidad del ayuntamiento, las competencias municipales, y ahí es donde estaba el problema principal. Pero ya digo que de cara a antes ha hablado Luis Vélez de ajustar algunas de las paradas, que también tiene que ver con la reorganización que se ha hecho de los autobuses, etcétera. Yo creo que eso, la ampliación de algunos de los carriles exclusivos, yo creo que eso se va resolviendo razonablemente bien. Charo Chávez. Bueno, en primer lugar, por aclarar y matizar un poco lo que ha dicho Carlos, yo no me refería a una financiación extraordinaria, sino me refería a que, lógicamente, para poder, por ejemplo, que se ha apuntado aquí, hay que homogeneizar una serie de estándares y de controles para que todos los taxis vayan iguales. Entiendo que para eso se necesita un personal en el ayuntamiento, es decir, sí que se necesita un personal y, como ya todos sabemos, pues el ayuntamiento tiene sus deficiencias. Para que esa gestión pueda ser lo mejor para avanzar en ello, yo entiendo que se necesita ese personal, y me refería en ese sentido. A veces parece que es complicado siempre incrementar los servicios, el control y demás, pero luego es verdad que hay una deficiencia de personal, y me refería que quizás ahí pues la Junta también tendría que haberse implicado, que entiendo que bueno, que eso será algo también en lo que el ayuntamiento y el concejal tendrá que trabajar, si es que es necesario llegar a ese acuerdo. En cualquier caso, yo creo que, como hemos comentado aquí, creo que coincidimos, todavía están pendientes de cambiar algunas paradas que obviamente van a facilitar también los cambios que se están haciendo desde la concejalía en el tema de las calles, los accesos, la peatonalización de la Plaza Mayor. También es verdad que hay que trabajar en los carriles, y sobre todo yo creo que hay que poner sobre la mesa que el taxi, como hemos hablado, está precarizado por muchas razones, pero también tiene que afrontar nuevos retos, y yo creo que ahí también hay que echar un cable. En un contexto de una ciudad que está apostando por el turismo y que está apostando por una ciudad sostenible, el taxi es verdad que ya ha dado algunos pasos, que muchos de los taxis son híbridos, lo cual yo creo que hay que ponerlo en valor precisamente para que la ciudadanía vea que el taxi está poniéndose al día en eso. En unas ciudades donde los cortes de tráfico van a ser cotidianos, porque estamos intentando implementar esos controles para la salud de todos, bueno, pues habrá que hacer propuestas para que no sea algo negativo para el taxi en este caso, sino que pueda convertirse en una fortaleza. Y yo creo que ahí intentar llegar a acuerdos y propuestas innovadoras e inteligentes con el sector de los comerciantes y de la hostelería y de la hotelería también, pues yo creo que es uno de los grandes retos. Como por ejemplo, hablábamos del pago con tarjeta, sí, pero también hay otros servicios que los taxis pueden ir introduciendo. Bueno, pues yo siempre echo de menos, por ejemplo, taxistas que se pongan un poco al día con algunos carteles en inglés, si estamos pensando en el futuro. Yo creo que eso les haría más competitivos también, y les ofrecería, pues yo creo que una cierta certidumbre hacia la posibilidad de que existe un futuro también para un taxi que se adapta a las nuevas circunstancias y a una ciudad y a un modelo de ciudad que lógicamente no es propio de Valladolid, sino que es una tendencia en toda Europa. Seguimos con Luis Vélez. Por cierto, el conflicto entre asalariados y autónomos sigue, ¿no? ¿O hay un acercamiento de posturas? Bueno, no hay conflicto, hay diferentes intereses, pero como en la vida misma. Diferentes intereses. Incluso en el propio sector de los autónomos, de las licencias, hay opiniones de todo tipo. Quiero decir que esto se ha planteado con el tema de la regulación de las 16 horas, que nosotros ya hemos manifestado que no lo veíamos adecuado ni técnicamente viable en estos momentos, y por tanto, porque además podría perjudicar al despido de estos 130 trabajadores, y por tanto, bueno, pues ahí está. Yo creo que hay otras formas y otras posibilidades de ayudar al sector, y que desde luego no es la limitación de las horas de trabajo del vehículo.
Quería hacer una referencia para finalizar a lo que señalaba antes la señora Chávez con respecto a la financiación, que es verdad, la Junta de Castilla y León nos deriva una competencia que es suya, los ayuntamientos del área metropolitana delegan al Ayuntamiento de Valladolid para gestionar el servicio, y claro que genera trabajo a los técnicos la gestión y la organización de esta nueva estructura. Pero es algo que ya ha pasado y que ya no tiene remedio, y que el Partido Popular en su momento pues dijo que no hacía falta financiación en este sentido. Yo creo que debemos quedarnos con lo positivo. Hemos dado un paso hacia adelante importante, lo hemos hecho con un consenso bastante amplio y debe ser ese el camino. Del PSOE al PP, Carlos. Yo en primer lugar muestro mi preocupación por la exclusiva que ha dado aquí en la SER la señora Chávez, de que nos dice que en esta ciudad va a haber cortes de tráfico cotidianos en breve. Entonces muestro mi preocupación por ello, no solo como concejal, sino también como ciudadano. El sector del taxi efectivamente es un sector muy importante, es un sector que necesita el cariño del ayuntamiento, la actuación municipal para terminar esta reordenación, y desde luego no olvidemos que el taxi es transporte público y por tanto hay que apoyarle y potenciarle. 20 segundos, Manolo. Nada, que comentaba la señora Chávez que hay que ir transformando los vehículos híbridos, eléctricos, 100%, etcétera, pero el otro día subí en un taxi que me dijo el conductor, dice, probablemente sea el taxi más antiguo de Valladolid, y efectivamente tenía, no sé si 4 dígitos o 3. Sí, una reversión de la X. Va fenomenal. Claro, por alusiones. Por no alarmar a los oyentes, yo no estoy diciendo que vaya a haber cortes de tráfico, tenemos un plan de contaminación atmosférica que, como hemos visto este año, y eso es una evidencia, y la normativa europea ya están hablando de que los centros históricos van a tener que restringir el tráfico. Me refería a adaptarse a esas eventualidades y nuevas condiciones. Gracias a todos, vamos con las noticias de la 1 en la SER.